Ahí sí. Podría ser que se me caiga internet y si se me cae ahí nos volvemos a conectar con el mismo link. Ya, porque ha sido fluctuante y mi teléfono igual, no sé por qué han dado más o menos nomás la conexión hoy día. Pero bueno, cosas del internet. Por la última clase no iba a ser excepta o exenta de tantos problemas que se han tenido estos últimos 2 años. Ya, pues, veamos entonces poblaciones, veamos la relación que se establecen entre estas grandes definiciones. Esto vimos en la clase anterior, hablamos de esencialmente el ecosistema, porque hablamos de los traspasos energéticos que ocurrían dentro de una cadena alimentaria y cómo en cierta forma la cadena alimentaria se sostiene con los organismos que hacen fotosíntesis. Ya, de hecho, los organismos fotosintetizadores son la puerta de entrada y ahí, en cierta forma, vamos a proyectar al todo, en cierta forma se cumple la primera ley de la termodinámica, ya con la fotosíntesis, en resumidas cuentas. Si se lo llegaran a preguntar, ahí está la respuesta al tiro. ¿Ya? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Por qué en la fotosíntesis? Permiso, voy a cerrar el WhatsApp. ¿Por qué en la fotosíntesis se justifica en cierta forma? Porque la fotosíntesis explica o transforma, o explica, perdón, la transformación de la energía lumínica, la energía de la luz solar, a energía orgánica que vendría a ser la glucosa, perdón, no la celulosa, la glucosa. ¿Ya? Y la segunda ley de la termodinámica, que ahí sale su definición, en cada traspaso energético parte de la energía se pierde como calor, se disipa en forma de calor. Ahí tendríamos entonces la cadena alimentaria justificándose en este segundo postulado. ¿Ya? Por tanto, las cadenas alimentarias tienen un progresivo gasto energético y pérdida de energía o de energía que no se puede aprovechar en resumidas cuentas por los seres vivos y por eso se aplica la ley del 10%. Ya esa ley la vimos en la clase pasada y también ahí la definimos. Ya, si no te acuerdas, la puedes buscar en el PPT, porque de un tiempo a esta parte, todos los PPT les voy colocando lo que voy diciendo en cierta forma, entonces pueden estudiar del puro PPT. ¿Ya? Y ahí es donde se justifica la pirámide de números, la de energía o la misma pirámide de biomasa, que son pirámides que van justificando en base a una gran cantidad de productores, un número más reducido de consumidores primarios, un número aún más reducido de consumidores primarios y una cantidad de individuos consumidores terciarios muy, pero muy baja. ¿Ya? Por eso carnívoros o depredadores finales siempre son muy pocos en un ecosistema, no porque sean pocos a per se, sino esencialmente porque disponen de muy poca energía y por ende no hay mucha energía para poder generar más individuos, ya es más que nada por eso. La materia es cíclica, ¿ya? La energía tiene un comportamiento de traspaso lineal. ¿Ya? No olvidar eso, la materia se puede reciclar en cierta forma y ahí es donde calzan los organismos descomponedores porque ellos son los recicladores de materia. ¿Ya? La energía no, la energía siempre va fluyendo unidireccionalmente desde el organismo, desde el sol al productor, del productor al consumidor primario, del consumidor primario al consumidor secundario y así. ¿Ya? No vamos a tener nunca una cantidad de consumidores infinita, producto de que la energía se va perdiendo. Ya, en resumidas cuentas, eso. Eso vimos en la clase pasada. Ya, medio hippie la materia, me decían algunos. Antiguamente sí, es media hippie esta materia, pero bueno. Ya. Vamos a ver, hoy día vamos a ver puras definiciones. Vuelvo a repetir, este es un PPT como de un gran diccionario de definiciones y estas definiciones hay que saber relacionarlas. Así que en resumidas cuentas, hoy día voy a hacer esa relación entre definiciones, porque las definiciones las pueden leer y lo más seguro es que las recuerden rápidamente. ¿Ya? Conocer las propiedades de una población, los factores que condicionan su tamaño, cómo se distribuyen en el lugar geográfico o hábitat y qué puede, porque no siempre se da, qué puede limitar su crecimiento y su expansión. ¿Ya? Y también ver pequeños gráficos, no vamos a ver gráficos muy complejos, los gráficos de esta materia no son densos por suerte, por tanto el gráfico que se van a encontrar si es que lo lanzan no es un gráfico complicado. Ya, sí, aquí lo único que tienen que, y lo más seguro es que sean los mismos gráficos que veamos acá. Ya, así que tampoco es algo que sea así, oh, hemos descubierto la rueda con este gráfico. No, no se aplica. Ya, pues veamos los 4 conceptos base. A partir de aquí, este es nuestro pilar, por así decirlo, y de aquí para adelante, lógicamente vamos a manejar estas definiciones, vamos a ir insertándolas dentro de las otras definiciones más complejas. La primera es población. Yo tengo que saber cuál es la definición de población y ahí está, conjunto de individuos de la misma especie, si son de la misma especie, pueden procrear entre sí y generar descendencia fértil, ya ahí se puede extraer de especie otra definición más.
Pero esa definición de especie la preguntan normalmente en el electivo, ¿ya? Así que si están en biología electivo, ahí sí, ¿ya? Pero en las partes electivas. Población, entonces, conjunto de individuos de la misma especie que ocupa el mismo lugar o hábitat, y aquí viene la definición de hábitat, lugar físico que ocupa una especie, es como medio redundante, y tiempo en común. Y ojo con eso, tiempo. ¿Ya? Porque si yo considerara, por ejemplo, yo dijera Cristóbal Colón y los españoles que nos vinieron a colonizar, ¿ya? Hace 500 años atrás, son o podrían pertenecer a nuestra misma especie, ¿ya? Son de nuestra misma especie, pero no comparten el mismo tiempo, por lo tanto no podríamos estar definidos dentro de la misma población, ¿ya? Como es limitante en ese sentido, porque tiene que establecerse una relación. ¿Ya? Por ejemplo, población sería esta fotito que les dejé aquí con un montón de pingüinos, donde lógicamente comparten el mismo lugar físico y tiempo, y van a establecer relaciones entre sí. ¿Ya? Particularmente puede que hayan relaciones de competencia o relaciones de protocooperación donde uno ayude a otro, etcétera. ¿Ya? Pero aún así, eso tiene que estar definido dentro del mismo tiempo. ¿Ya? Comunidad, entonces, conjunto de poblaciones de diferentes especies, y aquí les coloqué esta otra foto, que habitan en un lugar y tiempo en común, por lo cual tienen interacciones entre ellas. ¿Ya? Hay que considerar entonces que este conjunto de poblaciones tiene varias, perdón, claro, una comunidad o un conjunto de poblaciones que empiezan a establecer relaciones mucho más complejas entre sí. Por ejemplo, aquí pueden ver, si se dan cuenta, hay un gran número de pingüinos y un número de focas que quizás está representado por una sola. ¿Ya? Pero hay una relación que posiblemente sea depredación, sea competencia, etcétera, de las relaciones un poco más complejas, pero son dos especies diferentes. ¿Ya? Si entre ellas se intentaran cruzar, posiblemente no pueden hacerlo porque son especies distintas. ¿Ya? Las especies siempre se reproducen solo entre sí mismos para generar descendencia fértil. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de la comunidad tenemos varias especies, varias poblaciones, cumpliendo la misma definición anterior, lugar y tiempo en común. ¿Ya? Y las interacciones, eso también es clave. ¿Ya? Otro dato, y en función de eso, la principal relación que se establece dentro de una comunidad es la depredación. Y como hay depredación, la cadena alimentaria se visualiza en la comunidad. Ustedes no van a ver una cadena alimentaria en una población porque la población está compuesta por una pura especie. Ya no van a poder ver una relación de depredación. Se podrían matar entre ellos producto de la competencia, pero no para comerse entre sí y obtener un beneficio energético, que eso es distinto. ¿Ya? De hecho, se puede ver que hay veces que las peleas terminan mal donde un individuo muere producto de la batalla, por así decirlo, pero no para, vuelvo a repetir, no para obtener un beneficio energético. ¿Ya? Y nicho ecológico, la última, ¿ya? Nicho ecológico, conjunto de variables y condiciones en las cuales una especie se desarrolla, incluyendo su rol en la comunidad. Y aquí es donde esto se empieza a enredar, ¿ya? Porque la definición de nicho ecológico, ¿ya? Ojo con eso, es la función que toma la población dentro de su comunidad, dentro de esta cadena alimentaria, dentro de estas relaciones que se establecen, ¿ya? ¿Cómo podría explicarlo de una forma más sencilla? Por ejemplo, yo tengo un prado donde viven conejos y viven zorros. ¿Ya? Los conejos comen el pasto y el pasto hace fotosíntesis en función de la energía solar. ¿Ya? Los zorros se comen a los conejos que comen pasto. Cuando un conejo está cumpliendo su función, que es comer pasto, ser un herbívoro, ese es el nicho ecológico. ¿Ya? Es su función dentro de su comunidad, ser un herbívoro. En el caso del pasto sería ser un productor de materia orgánica. Hacer fotosíntesis es producir materia orgánica y transformar la energía de la luz solar en energía orgánica, biológica, viable. ¿Ya? El zorro, por ejemplo, sería el carnívoro y porque se come al conejo, y el zorro tendría ese nicho ecológico, ser un carnívoro, ser un consumidor secundario. Por lo tanto, la definición de nicho ecológico va en función normalmente, no siempre, pero normalmente, en función de la estrategia alimentaria, ¿ya? El que come. ¿Ya? No siempre es así, hay veces que hay definiciones mucho más complejas, rara vez se ven en la prueba porque normalmente estas preguntas son de común, no son preguntas de electivo, y como les digo, les van a preguntar siempre en función de un herbívoro, de un carnívoro, de un productor, ¿ya? Por la relación que se establece con la cadena alimentaria. Por lo tanto, nicho ecológico, función de una población dentro de la comunidad, ¿ya?
Eso. Esas son las 4 definiciones que yo debo manejar al revés y al derecho. Ojo con eso. Y debo manejarlas ya porque de aquí en adelante yo siempre se van a presumir, y el DEMRA sí lo hace, que las conocen, que las manejan. Ya se habla de población, población, ya sé qué. Se habla de comunidad, ya sé lo que es. Nicho ecológico, no me lo van a definir. Yo debo saber qué es, que sería como lo más complicado. Pero vuelvo a repetir, nicho es función, la función que cumple la población dentro de su comunidad. ¿Ya? Eso, pues. Vamos entonces con las definiciones de población. Nos metemos en población y las propiedades de una población, y vuelvo a repetir ahí para los chicos que se fueron incluyendo después que en la Luna y la Catalina. No había visto la cantidad de participantes tenía el puro Cristian al principio y ahora aparecieron 2 más. Las definiciones están todas en el PPT. Ya no son definiciones largas, vuelvo a repetir, por lo tanto esto queda como un diccionario. Y tenemos taller el sábado a las 4, de 4 a 6 posiblemente. Vamos a dar un recreo ahí tipo 5 como para descansar un poco y después continuar. Y después de eso, si quieren, pueden estudiar este mismo PPT, ven el video y quedaron listos para la prueba. Ya no necesitan más estudio con respecto a poblaciones para los ejercicios de la prueba. Por lo tanto, les cae de perilla, como se decía antiguamente, el taller final. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, es a las 4, perdón, es el sábado a las 4, este sábado. ¿Ya? Y ya, pues, densidad poblacional, primera propiedad o gran propiedad, y que es la base prácticamente de las otras o de propiedades más complejas. ¿Ya? La densidad poblacional se expresa como el número de individuos por unidad de área o volumen. Muy simple, cantidad de individuos por una unidad de área, en la Tierra específicamente, en el ambiente terrestre, o volumen en el ambiente marino, ¿ya? O dulce acuícola, ahí para el más específico. La densidad poblacional puede aumentar o disminuir como consecuencia de la natalidad, la mortalidad, la inmigración o la emigración, y aquí tenemos que tener claro un datito. A ver, vamos a anotar al tiro. Normalmente la tasa de natalidad se simboliza con un signo más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entrega o aumenta el número de individuos, agrega individuos a la población. ¿Ya? La de mortalidad es al revés, pues se simboliza con un signo menos. ¿Ya? La inmigración con un más y la emigración, lo voy a anotar acá al lado, con un menos también. Por lo tanto, normalmente, de hecho lo vamos a ver ahí en el taller, ese ejercicio que es como una leyenda prácticamente, les colocan población y varias flechitas que afectan la población, ejemplificando la tasa de natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración. Yo tengo que tener claro que cada vez que esas flechitas digan más, quiere decir que están agregando individuos, y pueden ser natalidad o inmigración, que son los que agregan individuos. ¿Ya? La mortalidad y la emigración son los que me hacen perder individuos, y como me hacen perder individuos, el número de la población puede verse reducido. Por eso es que les colocan o lo simbolizan con un menos. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Y vuelvo a repetir, el sábado lo vamos a ver en el taller de ejercitación, así es que ahí vamos a ver ese ejercicio clave, que de hecho es así como preguntan esta parte de la densidad. ¿Ya? Ahora, no les van a pedir hacer cálculos específicos, cómo se calcula la densidad poblacional, no, esas cuestiones no entran. Aquí yo tengo que saber la definición y qué puede alimentar el número de individuos o me puede quitar individuos a la población. Y como les digo, ahí están simbolizados con los más y simbolizados con los menos. ¿Ya? Ojo con eso. Bueno, aquí tienen un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, tienen 20 leones en 50 hectáreas, tienen 40 cebras en 30 hectáreas. ¿Cuál de las dos? Así normalmente son las preguntas de la prueba. ¿Cuál de las dos poblaciones es más densa? Muy simple. Yo tengo 20 leones en un terreno amplio, pero aquí tengo 40 cebras, tengo más individuos en un terreno más pequeño. Lo más seguro es que las cebras tengan una densidad mucho mayor que los leones. ¿Por qué? Porque los leones hay menos individuos en un terreno más amplio. ¿Ya? Hay menos jugadores en una cancha más grande, en resumidas cuentas. Aquí andamos todos apretados. Tenemos 40 cebras en 30 hectáreas. ¿Ya? Por lo tanto, la densidad de cebras sería mayor. Y aquí yo le hice el cálculo, pero vuelvo a repetir, el cálculo no se lo van a preguntar, es nada más que para que puedan ver que las cebras numéricamente son las que se encontraban en mayor densidad. ¿Ya? Siempre en función de una unidad de área, vuelvo a repetir, en los organismos terrestres, leones y cebras son terrestres, o volumen,
¿ya? Pero el volumen se aplica a los ambientes marinos o los acuícolas, perdón, ríos, lagos, etcétera, ¿ya? Esa es la densidad poblacional. Consulta, porque la densidad tiene que quedar clarísima. La densidad poblacional es prácticamente la base de como 5 propiedades que vamos a ver ahora. Así que esto tiene que quedar pero completamente claro. ¿Dudas, chiquillos? Me pueden escribir al chat o prender el micrófono si no hay problema. No, ninguna. Ah, por si acaso, ya les subí el taller de genética, perdón, no se lo subí al tiro el sábado. Ya está disponible el PPT rayado y el PPT sin rayar. ¿Ya? Así que ahí para que puedan hacer los ejercicios si es que quieren, o rehacer los ejercicios si es que quieren. Y la raya, el PPT con rayas, tiene todas las explicaciones que van a ver en el video. ¿Ya? Así que pueden, si quieren bajarlo, no lo bajan, ahí es cosa de ustedes. Pero ahí están los dos disponibles, la cosa es que estén disponibles para que lo puedan revisar. ¿Ya? Y el video también, pues. Que el video nos salió un poquito más largo porque me puse a explicar la materia de herencia ligada al sexo, que no se ha preguntado mucho, ya el último tiempo, pero en ese sentido es mejor, y creo que se lo dije el sábado, la luna creo que está el sábado, es mejor que sobre que falte. Ya ahí, aparte que se basa en la primera ley de Mendel, entonces nos servía para reforzar un poco lo que habíamos visto en clase hace 2 semanas atrás. Ya, pues, ahí está la densidad poblacional y en función de la densidad vamos a tener 4 grandes propiedades, 5 esencialmente, porque en realidad si considero la tasa de natalidad, mortalidad, inmigración como 4, tengo que agregar 2 más como mínimo. ¿Ya? Así que son 5 o 6 propiedades adicionales en función de la densidad. Por eso la densidad es tan importante en la población. ¿Ya? Veamos, voy a borrar, porque en realidad voy a borrar las puras rayas nomás que hice, pero no hice grandes anotaciones. Ahí está. Patrón de distribución. Aquí tengo que tener claro algo. ¿Cómo se distribuye las formas de vida? ¿Cómo se distribuye la población en su hábitat, en su lugar geográfico? ¿Ya? Los patrones de distribución están directamente relacionados con la obtención de los recursos. Por lo tanto, si los recursos abundan, da lo mismo donde yo me ubique porque los voy a obtener a destajo. ¿Ya? En cambio, si los recursos empiezan a disminuir, me tengo que acercar o concentrarme donde los recursos se encuentran, porque si me alejo del recurso, corro el riesgo de no obtenerlo. ¿Ya? Normalmente y principalmente los grandes recursos son definidos por el alimento. ¿Ya? O el agua disponible o los dos, ya muchas veces. Por lo tanto, siempre asocian el recurso a comer, ya a la alimentación, a la obtención de agua. A veces, no es por querer ser machista, pero en realidad las especies son las machistas. Muchas veces la disponibilidad de hembras ya también se define como un recurso, porque eso va a generar un patrón de reproducción y la perpetuidad de la especie. ¿Ya? Por lo tanto, ahí lamentablemente la biología se pone machista. ¿Ya? Machos disponibles también en donde en los pajaritos, por ejemplo, se da de que la hembra elige al macho, ya también podría verse ahí la ejemplificación. La nidificación también, si tengo árboles para hacer niditos, me voy a tratar de quedar cerca de esos árboles para poder asegurar el nido. ¿Ya? Por lo tanto, esos también se definen como recursos para que puedan determinar que no siempre es pura alimentación, ¿ya? No solo de alimento vamos a vivir en este caso. Patrón de distribución, entonces, vamos a tener 3 tipos. El patrón al azar, que es el A y que se ve aquí. El patrón agrupado o agregado, que sería el B. Y el patrón regular o uniforme, que sería el C. ¿Ya? Todo esto en función de la obtención de recursos. Por lo tanto, normalmente en el A vamos a tener esto sí lo voy a anotar, una gran cantidad de recursos disponibles. ¿Ya? Hartos recursos o altos recursos. ¿Ya? En el caso agrupado o agregado, vamos a tener bajos recursos, lo contrario. ¿Ya? Por eso es que tenemos que vivir juntos, en resumidas cuentas, porque los recursos se concentran en ciertos lugares. Un oasis, por ejemplo, en el desierto, donde no hay nada prácticamente, los oasis concentran la vida, porque si me alejo del oasis, chuta, me puedo morir. ¿Ya? Y en el caso del modelo regular o uniforme, tenemos los recursos en un nivel medio. ¿Ya? Por lo tanto, da lo mismo, o sea, no es que dé lo mismo donde me ubique, pero puedo mantener una relación relativamente equidistante con el individuo que tengo al lado, porque
pese a que hay recursos disponibles, no hay tantos, ¿ya? Por lo tanto, aquí recursos nivel medio, ¿ya? Y en función de los recursos, yo voy a ir generando competencia. Cuando tengo muchos recursos disponibles, no hay mucha competencia disponible. ¿Ya? O sea, perdón, no se visualiza mucha competencia. Por lo tanto, en el modelo al azar, lo vamos a notar acá abajo, tenemos una baja competencia. ¿Por qué? Porque tenemos hartos recursos. Así de sencillo. En el B, que es el modelo agrupado o agregado, donde tenemos pocos recursos, es al revés. Tenemos alta competencia. Porque hay tan pocos recursos que vamos a tener que pelearnos para obtener dichos recursos, ¿ya? Y el recursos, como en el patrón regular, en el último, están de forma uniforme, ¿ya? Hay recursos en niveles medios, por así decirlo, no necesitamos pelear tantos por ello, por lo tanto la competencia también alcanza un nivel medio, ¿ya? Normalmente cuando una población empieza recientemente a poblar geográficamente el lugar donde va a vivir, se establece el modelo al azar o aleatorio. O sea, yo caigo parado donde sea y obtengo recursos y sobrevivo, ¿ya? Con el tiempo esto se empieza a ordenar y empezamos a tener un patrón regular o uniforme, ¿ya? Y aún más con el tiempo, cuando los recursos ya empiezan a escasear, la competencia se intensifica, pasamos a tener un modelo agrupado o agregado. Así que si yo tuviera que definir cuál es el primero sería este, ¿ya? El segundo sería el modelo C. De hecho, ahí le estoy colocando segundo. Y el tercero sería este. Y esa pregunta la he visto en la prueba, por eso le hago el alcance. ¿Ya? Por lo tanto, cuando una población llega, se da este modelo de acá arriba. Al cabo del tiempo se da el segundo modelo. Y si no distribuye bien sus recursos y lo agota rápidamente, vamos a quedar en el modelo 3, donde la competencia va a ser muy intensa, ¿ya? Eso, si se dan cuenta, la cantidad de recursos disponibles y la cantidad de individuos también, porque muchos individuos pueden determinar qué tan rápido se van a agotar los recursos, van a también generar estos patrones de distribución en el hábitat, ya en el lugar geográfico. Así que ojo con eso. ¿Ya? Voy a sacarle foto para después subírselas. Ahí le sacamos foto. Y limpiamos los garabatos. ¿Alguna duda, chiquillos? No es tan difícil esta parte, vuelvo a repetir, porque son puras definiciones, si se dan cuenta. A lo más hay que relacionar o entender cómo podrían moverse los patrones de distribución, ¿ya? Puras definiciones, poblaciones tienen muchas definiciones, al final se nos va a empezar a poner un poquito más denso porque hay unas definiciones un poquito más complejas, ¿ya? Pero hasta aquí está facilito, creo yo. Vamos entonces con más fáciles todavía, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad. Recuerden que la tasa de natalidad se simboliza con un más, ya para indicar que aumenta el número de individuos de la población en una unidad de tiempo. ¿Ya? Puede ser un día, un mes, un año, una semana, una unidad de tiempo, elíjanla ustedes. ¿Ya? Se expresa habitualmente como el número de nacimientos vivos, individuos vivos, por favor, por cada 100 individuos en la población por unidad de tiempo, vuelvo a repetir, un año, por ejemplo, 6 meses, etc. La natalidad es un factor que aumenta la densidad y como aumenta la densidad se simboliza, ahí me faltó, con un más. Ya no se olviden, la tasa de natalidad siempre se simboliza con un más. En cambio, la tasa de mortalidad corresponde a la probabilidad de morir, ojo, no siempre la cantidad de individuos muertos, sino que también la probabilidad de morir. ¿Ya? Corresponde a la probabilidad de morir o bien el porcentaje de individuos que muere en una población, vuelvo a repetir ahí también, en una unidad de tiempo específica, en una semana, en un mes, en un año. ¿Ya? La mortalidad, por lógica, la mortalidad es un factor que disminuye la densidad y por ende ya se simboliza con un menos. Si en una población, en una unidad de tiempo, un año, tenemos una alta tasa de natalidad, el número de individuos, la densidad poblacional va a aumentar abruptamente. Si aumenta abruptamente, los recursos podrían agotarse muy rápido y por ende podríamos pasar a tener un patrón agrupado. Si se dan cuenta, está todo relacionado. ¿Ya? En cambio, si tenemos una tasa de mortalidad alta, lo más seguro es que la densidad poblacional disminuya abruptamente y del patrón agrupado podríamos pasar a un patrón uniforme o un patrón al azar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lógicamente al haber menos de individuos, el agotamiento de los recursos no es tan alto.
¿ya? Por ende, la competencia puede ser más baja o puede ir disminuyendo. Por lo tanto, no siempre la tasa de mortalidad es mala. ¿Es cruel pensar de esa forma? Sí, pero muchas veces las especies se comportan de esta forma. Por ejemplo, una población de bacterias. Las bacterias aumentan, tienen una tasa de natalidad altísima, pero llega un punto en que agotan todos los recursos del lugar en donde existen y disminuyen prácticamente a cero. O sea, se muere, la tasa de mortalidad es pero horrible, ¿ya? Como disminuyen casi todas y quedan muy poquitas vivas, esas son las que van a repoblar y van a progresivamente aumentar su tasa de natalidad, ¿ya? Y así han funcionado por millones y millones de años. Por lo tanto, estos patrones se evidencian de hace mucho tiempo, por así decirlo. Y vuelvo a repetir, la natalidad se simboliza aún con un más y la mortalidad con un menos, ¿ya? Porque lógicamente se pierden individuos. En función de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, se generan estos tres curvas que se conocen como patrones de sobrevivencia, gracias o por culpa, vuelvo a repetir, de estos dos factores, particularmente la mortalidad, pero la natalidad también influye, ¿ya? Los patrones de sobrevivencia son modelos de comportamiento, ¿ya? En donde yo voy a agrupar a las poblaciones. Por ejemplo, van a existir tres grandes modelos. El tipo 1, el mejor ejemplo son los humanos, ¿ya? El tipo 2, las aves pequeñas. El tipo 3, los árboles. Vamos a ir viendo uno por uno. El tipo 1, la mayor tasa de mortalidad se da en etapas de vida tardías. Por ejemplo, aumentamos, crecemos rápidamente, aseguramos nuestra sobrevivencia porque tenemos cuidado parental, nuestros papás nos cuidan por mucho tiempo, algunos harto tiempo más. De esa manera se asegura las crías, en resumidas cuentas, y esas crías después repiten el proceso y lo más seguro es que a una edad muy avanzada, ya recuerden que el promedio de vida de nuestra especie está en las mujeres por sobre los 80 años y en los varones por ahí en el 75 años, siempre las mujeres viven más. Por lo tanto, ahí ya empezamos lógicamente el desgaste fisiológico a aumentar nuestra tasa de mortalidad. Por lo tanto, morimos muy viejitos, en resumidas cuentas, vivimos mucho tiempo, ¿ya? Y aseguramos la sobrevivencia de la gran mayoría de los que nacen. En resumidas cuentas, nuestras tasas de mortalidad en etapas tempranas es muy baja, ¿ya? Y en etapas tardías es alta, producto de que la gran mayoría se muere de viejito, ¿ya? El tipo 2, las aves, ¿ya? Aves pequeñas, en realidad no todas las aves, porque las aves grandes, por ejemplo, como los cóndores o aves de rapiña un poco más avesadas, aseguran su sobrevivencia. La probabilidad de morir es constante. Eso quiere decir que da lo mismo a la edad, la probabilidad de morir es la misma, ¿ya? Por eso es que van naciendo y se van muriendo y esos repiten el ciclo y los que sobreviven siguen repitiendo el ciclo y así. O sea, no sé, pues si tienen la probabilidad de 0,5 de morir a los 2 años, es la misma probabilidad a los 4 o la misma probabilidad cuando son viejos, una cosa así, ¿ya? Por lo tanto, pueden ir muriendo con la misma porcentaje a cualquier etapa de vida, ¿ya? Las aves pequeñas son buen ejemplo. Mamíferos pequeños como los conejos, los roedores también podrían calzar dentro de un tipo 2. Los mamíferos en general, los mamíferos medianos, mamíferos grandes son tipo 1, ¿ya? Y tipo 3 son individuos que tienen muchas crías, ¿ya? La tasa de nacimiento, de natalidad es altísima, pero también la tasa de mortalidad despuesito de nacer es también altísima, ¿ya? O sea, mientras van naciendo se van muriendo abruptamente y posiblemente son muy pocos los que llegan a una etapa adulta y esos tienen muchas crías y esas crías también se mueren casi todas, ¿ya? El mejor ejemplo, y este es un ejemplo triste que siempre lo dan en clase, es Nemo. ¿Ya? Si vieron la película Buscando a Nemo, Nemo tenía muchos hermanos y vino, creo que un tiburón, se los comió a todos y quedó solo Nemo, ¿ya? Ahí tendrían un tipo 3 más que justificado, porque sobrevivió uno, y ese uno es el que va a repetir el ciclo y posiblemente los hijos de Nemo se mueran todos también y sobreviva uno solo, ¿ya? Ese sería el mejor ejemplo. Otro ejemplo son los árboles grandes, ¿ya? Que tienen muchas semillas disponibles y esas semillas disponibles no todas son capaces de generar un arbolito nuevo igual al que lo generó y si lo hacen posiblemente sean muy pocos, ¿ya? Por lo tanto, vuelvo a repetir, ahí tienen muchos individuos en una etapa inicial, pero también muchos se van muriendo. Otro buen ejemplo son las tortugas de mar. Las tortugas de mar ponen 100, 200 huevos y ¿cuántas llegan al agua? 2,
3, si es que. O sea, estamos teniendo una tasa de sobrevivencia de un 1%. Y esa tasa, al ser muy baja, genera este patrón tipo 3. ¿Ya? Este ejercicio lo he visto así, tal cual. Lo vamos a ver el sábado, creo que fue hace como un año atrás, 2 años atrás, no más allá de eso. Por lo tanto, hay que tener o hay que manejar estas 3 grandes definiciones, ¿ya? De tal manera que cuando vean el gráfico, recuerden esto que está acá al lado. Y lo más seguro que en función de eso puedan contestar al tiro. ¿Ya? Por lo tanto, no son ejercicios difíciles, pero son ejercicios que me permiten o me obligan a recordar forzosamente la materia. ¿Ya? Así que ahí en cierta forma está la dificultad. Migración corresponde al movimiento de individuos dentro de una población y el movimiento de individuos lógicamente en función de, ahí está, la capacidad de la deriva génica. Bueno, ahí me voy a meter en, no deriva génica, perdón, flujo génico, en materia de electivos. No quiero meterme mucho en materia electivo para no contaminar, por ejemplo, la clase con esa materia, sino que quedarme solo en común. ¿Ya? La migración corresponde entonces al movimiento de los individuos dentro de una población. La población puede aumentar su número de individuos por inmigración, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Chile? Tuvimos una población inmigrante muy alta, pero muy pocos emigrantes. Por lo tanto, nuestra población va a aumentar lo más seguro, rápido o abruptamente, producto, o lo vamos a ver el próximo año cuando nos censen, porque el otro año es año de censo. Ahí por si se les había olvidado. ¿Ya? Por lo tanto, la inmigración se simboliza con un más, porque aporta individuos a la población, y la emigración con un menos. ¿Ya? Y eso puede verse también complementado con la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, pero la inmigración y la emigración no afectan los patrones de sobrevivencia. Por lo tanto, el patrón de sobrevivencia solo se calcula con la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. ¿Ya? Ojo ahí con ese datito también, porque no contaminemos el gráfico con factores que podrían ser externos en ese sentido, ¿ya? Tanto la inmigración como la emigración. ¿Ya? Normalmente la migración la puede realizar una población siempre y cuando tenga la capacidad migratoria. Ya yo no puedo pretender que un gusanito tenga una capacidad migratoria alta. Lógicamente no tiene herramientas de desplazamiento muy avesadas. ¿Ya? Como por ejemplo lo hace un ave, un pájaro, ¿ya? Y eso puede aumentar su flujo génico, porque pueden tener mayor cría, en español van dejando crías regadas por todo el mundo y van dejando sus genes también mezclados con las poblaciones de todo el mundo, ¿ya? Eso normalmente lo puede hacer una población con alta capacidad migratoria, y ahí vuelvo a repetir, normalmente las aves cumplen con esa característica, ¿ya? Espérenme, déjenme ver qué tanto llevo, porque esta es un montón de diapositivas, son 18 láminas. Vamos en la mitad, perfecto. Vamos, pero justito. Voy a llegar hasta tasa de crecimiento poblacional. Ya. Siguiente característica, ahí está, estructura etaria. Estructura etaria. La estructura etaria es la clasificación por edades de una población. ¿Ya? Aquí podemos ver la estructura etaria o la clasificación por edades de nuestra población. Si se dan cuenta, son en rangos de 5 años. ¿Ya? No me gusta esto para nuestra población es práctico, ¿ya? Pero para las poblaciones de animalitos normalmente se clasifican solo en 3 tipos. Y aquí se ven en los individuos prerreproductores, ya que son los individuos que no tienen capacidad reproductora porque sus órganos sexuales no han madurado. Los organismos reproductores o adultos, ellos sí tienen los órganos sexuales maduros, por lo tanto, y los gametos también, por lo tanto van a establecer la reproducción apenas puedan, ¿ya? Y van a aumentar y va a generar un aumento en la densidad poblacional. Y los individuos por reproductores que pese a que tienen sus órganos reproductores maduros o ya no tienen la capacidad reproductora fértil, que en el caso muy común de las hembras que se quedan sin ovocitos, ¿ya? En el caso de los machos normalmente se da de que ellos siempre van a producir espermatozoides. Ahora el tema es que no van a desviar energía en producción de gametos, por lo tanto prefieren mantener esa energía para su sistema fisiológico. Por lo tanto los individuos viejos, por así decirlo, no generan nuevas crías, ¿ya? Como que esa pega se la dejan a los adultos reproductores. ¿Ya? Esa es la clasificación estándar, ¿ya? Muchas veces se da esa clasificación a modo general.
Ahora tengo que entender que una población cuando recién se está desarrollando, y aquí voy a tomar aquí está, cuando recién se está desarrollando genera un patrón en expansión. Quiere decir que tiene muchos individuos pre-reproductores, una mediana cantidad de individuos reproductores que alimentan a estos pre-reproductores y muy pocos viejos, ya, o individuos por reproductores. Al cabo del tiempo esto se va estabilizando y de hecho este es el comportamiento que se va generando, ¿ya? En una población, y al cabo del tiempo esa población se va asentando y empieza a contraerse porque hay muchos individuos dando vuelta y no es bueno tampoco traer nuevos individuos si no hay recursos disponibles para todos, ¿ya? De hecho, en Europa, cuando la Europa medieval estaba en expansión, no era problema. Pero después de la revolución industrial aumentó tan rápido la población que los europeos empezaron a estabilizarse. Y ahora están en un patrón en contracción. ¿Por qué? Porque no hay espacio donde puedan vivir prácticamente. Están construyendo solamente hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, hay muy pocos individuos que van a ser reproductores a futuro, porque también se está controlando en cierta forma la tasa de natalidad, ¿ya? Por lo tanto, todo esto está relacionado. La estructura etaria está muy relacionada con la tasa de natalidad más que la de mortalidad, ¿ya? No está afectada por la inmigración o la emigración. Por lo tanto, en cierta forma aquí estamos hablando más que nada de cómo ordenar la tasa de natalidad, ¿ya? Eso con la estructura etaria. Espérenme un ratito, que parece que me cometí un error. Un error. ¿Cuánto? Dios mío. Inicié con una sesión con mi cuenta y no con las cuentas de clases convencionales. Y la mía no es cuenta de pago. A ver, voy a cerrar la clase, ¿ya? Voy a cerrar la clase y voy a enviarle el link de nuevo, porque ese link lo más seguro es que quede obsoleto, ¿ya? Voy a enviarle el link de nuevo por el grupo de WhatsApp para que se puedan conectar. Voy a parar la grabación y ya sé dónde quedamos porque no voy a mover ahí sí. Voy a enviarle entonces el link al grupo de WhatsApp, ¿ya? Y nos vemos en un minuto.